el primogénito de Judá. Nació bajo el peso de una herencia sagrada. Fue el primer hijo de Judá, el cuarto hijo de Jacob, el patriarca de la promesa. Su madre era hija de una cananea, una mujer de la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham. La sangre que corría por sus venas mezclaba promesa y peligro. El nombre sencillo y breve, llevaba consigo un destino que debía estar marcado por la fidelidad. Desde temprana edad, fue instruido en los caminos de sus padres. Oyó hablar del Dios que había separado un linaje. Escuchó historias de fe y obediencia, pero también de fracasos y misericordias. Sin embargo, su corazón se endureció contra todo lo que era santo. Se acercó más a los ídolos de la tierra que al altar de la promesa. Su mirada era altiva, su conciencia corrupta, sus pasos rebeldes. Él no temía al Señor. Sus decisiones se tomaron sin reverencia. Su nombre resonó entre los hombres, pero fue una afrenta ante los cielos. Se convirtió en una señal de advertencia dentro de la casa de Judá, un hijo cuyo espíritu era ajeno al pacto. Llevó la bendición del primogénito, pero despreció al Dios que bendice. Una vida sin fruta. Tomó por mujer una mujer llamada Tamar. El matrimonio, que podría haber sido el comienzo de una nueva generación, resultó estéril, no por infertilidad física, sino por falta de propósito espiritual. El vientre de Tamar quedó vacío, pero fue el corazón de el que estaba seco. Él oprimió, mintió, engañó. No había justicia en sus tratos, ni temor en su hogar. Ignoró el pacto y se burló de la santidad. Su nombre fue pronunciado con sospecha. Sus acciones causaron tristeza en Judá y malestar entre sus hermanos. Era como un árbol frondoso sin fruto, ocupando espacio en la tierra prometida pero sin producir nada para el reino. Y aún así, permaneció confiado, como si nada pudiera alcanzarlo. Pensé que el silencio de Dios era aprobación. Que la demora en el juicio era una falta de justicia. Pero los cielos estaban mirando. La mirada del Altísimo penetró cada intención de su corazón. Tenía todo para florecer, pero eligió marchitarse. La herencia que recibió fue un campo fértil, pero él prefirió sembrar espinas. Sus días estaban ocupados con vanidades, sus noches consumidas por placeres fútiles. No buscó consejos ni aceptó correcciones. La sabiduría llamó a su puerta, pero él la despreció. Y lo que pudo ser un hombre de referencia se convirtió en un ejemplo de ruina. Los sirvientes de su casa murmuraban en secreto. Tamar, su esposa, lloró en silencio. Había algo oscuro en una ausencia de luz, una negativa a escuchar, una rigidez que le impedía doblegarse. Endureció su corazón delante de Dios y eso selló su camino. Los dones del pacto reposaron sobre él, pero su desprecio por la presencia divina los hizo inútiles. La infertilidad que rodeaba su vida era más que física, era espiritual. Dondequiera que caminaba, no había consuelo, ni curación, ni edificación. Sus palabras dolían, sus decisiones corroían. Era como un pozo seco en medio del desierto, que no ofrecía nada a quienes se acercaban a él. Tamar, aún joven,
Llevaba en sus ojos el peso de un hogar no bendecido. Aún así, la apariencia de normalidad continuó. Las tiendas estaban en pie, los rebaños pastaban, los rituales se llevaban a cabo. Pero dentro de la casa de Judá, el primogénito era como una lámpara sin aceite. El culto pudo continuar, pero la presencia del Señor no se manifestó sobre aquel que debía guiar a la nueva generación. El silencio de Dios fue presagio del juicio. Lo que se suponía que debía proteger, hirió. Lo que debería guiar, se desvió. Lo que debía dar fruto, resultó estéril. El cielo observaba con paciencia, esperando el arrepentimiento, deseando el cambio. Pero él no escuchó. Y así, una vida entera vivida al margen de la promesa, sin fruto, sin legado, sin miedo. Una vida que pudo brillar como testimonio, pero se desvaneció como advertencia. El día que Dios guardó silencio. No hubo ninguna advertencia, no hubo ninguna profecía. Ninguna voz del cielo, ningún trueno, ningún ángel mensajero. Solo el acto puro y terrible de la justicia divina. Fue asesinado por el Señor. El aliento de vida que Dios había dado, él mismo lo recogió. El juicio cayó de forma silenciosa, pero rotunda. Su cuerpo cayó, pero su recuerdo quedó como señal. Dios lo mató. Estas palabras resonaron como un susurro entre las tiendas, una sentencia irreversible. La muerte de no fue solo el fin de un hombre, sino el colapso de un legado. El primogénito de Judá no dejó hijos, no edificó altar, no marcó a su generación con obras de justicia. Fue eliminado. Borraron su nombre de los planes de Dios, no por voluntad de los hombres, sino por el Señor mismo. No había tiempo para arrepentimientos. No hay última oportunidad. El juicio de Dios llegó como una noche repentina en un día brillante. El castigo no vino por manos humanas ni por accidente, fue el Señor mismo quien intervino. Un gesto invisible en el ámbito natural, pero terriblemente real en el plano espiritual. La mano que formó a en el vientre materno ahora lo sacó de la tierra de los vivientes. La noticia se extendió entre las tiendas. Como un viento cortante. Está muerto. Eso es todo. Y entre los murmullos y las miradas asustadas, creció como un trueno amortiguado una verdad innegable: Dios lo mató. No era un enemigo, no era una enfermedad, no era el tiempo. Era el Señor. Y esta realidad no podía ignorarse. Fue un juicio que rompió el silencio divino con el lenguaje más temido, la sentencia final. La muerte de no fue solo un acto de justicia, fue una señal. Un recordatorio para la casa de Judá, para los hijos de Israel, para todos los que viven bajo el pacto: Dios no aprueba la maldad, ni siquiera entre los suyos. El pacto no es escudo para quienes se burlan de él. La sangre no justifica el pecado. El linaje no niega la responsabilidad. Era el primogénito, pero eso no lo eximía de tener que rendir cuentas. Quizás alguien intentó justificar su muerte, buscar causas naturales, encontrar alguna razón que aliviara el peso del hecho. Pero en el fondo, todos lo sabían, era un juicio. Silencioso, sin espectáculo, sin alarde,
pero con un impacto duradero. Un juicio que cayó como una sombra sobre la casa de Judá, dejando no solo luto, sino temor. Porque si Dios puede silenciar al primogénito, ¿quién más podrá resistirse? El cuerpo de fue enterrado, pero su historia quedó como un hito en el camino del pueblo de la promesa. Un hito sombrío pero necesario. La justicia de Dios es santa, incluso cuando duele. Y la muerte de demostró que Dios no solo es Padre, también es juez. Él ama, pero también corrige. Él espera, pero también actúa. Y cuando actúa, nadie puede detenerlo. El día que Dios guardó silencio fue el día en que todo un linaje fue advertido: con Dios no te metas. El silencio de Judá. Judá, su padre, guardó silencio. Como hombre, lloró. Como patriarca, estaba avergonzado. Como padre, sintió el peso del fracaso. Su primogénito, su heredero, su fuerza, ahora era polvo. La promesa parecía tambalearse ante la muerte. Y Tamar, ahora viuda, se convirtió en el símbolo de una generación sin sucesión. El plan de linaje fue herido. Pero Dios no comete errores. Aun cuando los hombres fallan, aun cuando el primogénito cae, el propósito permanece. La promesa sigue viva, aunque por caminos tortuosos. Tamar aún viviría. Judá volvería a ser padre. Y la semilla que traería al Salvador seguiría brotando, incluso a través del escándalo y el dolor. El silencio de Judá no era vacío, era pesado. Cada pensamiento era una carga, cada recuerdo una herida. Como hombre, había seguido sus impulsos al tomar una mujer cananea. Como padre, había puesto esperanza en un hijo que se estaba alejando del Dios de sus padres. Ahora, ante la muerte de el silencio era la única respuesta posible. No hubo explicaciones, no hubo consuelo. Simplemente la dolorosa realidad de que algo andaba profundamente mal. En la oscuridad de su tienda, Judá probablemente recordó a su padre Jacob. Se acordó de Esaú, que también menospreció su primogenitura. Recordó cómo Dios no se doblega ante las decisiones humanas, sino que mantiene su voluntad soberana. El silencio no era solo duelo, era contemplación. Fue una confrontación con los propios errores. Judá se dio cuenta, incluso sin palabras, de que la muerte de no se trataba solo de su hijo, también se trataba de la casa que había comenzado a construir. Tamar, una viuda tan joven, caminaba por la casa como la sombra de un futuro interrumpido. Judá la vio, pero no supo qué hacer con ella. La tradición exigía una sucesión, pero el miedo había entrado en el corazón de la familia. La promesa hecha a Abraham ahora parecía frágil, distante, agrietada por el pecado y la pérdida. Judá no sabía si llorar más por la muerte de o por el derrumbe de lo que había esperado construir. Su primogénito, la continuación de su nombre, había sido interrumpido por la justicia divina. Y hubo vergüenza. El patriarca permaneció en silencio en las reuniones con sus hermanos. El nombre de que una vez se había pronunciado con orgullo, ahora se evitaba. Cuando alguien preguntaba por él, las respuestas eran cortas, secas, incómodas.
El recuerdo de era una espina en la carne, una advertencia viviente que caminaba entre tiendas y rebaños. El silencio de Judá era, en parte, reverencia. Pero también fue el silencio de alguien que entiende que fracasó y no tiene palabras para corregir el pasado. Sin embargo, incluso en silencio, Dios no abandonó a Judá. Hubo dolor, sí. Hubo pérdida y confusión. Pero el Señor todavía estaba escribiendo la historia. El silencio de Judá fue necesario para que la voz de Dios se escuchara nuevamente. En la pérdida, en las lágrimas, en la sombra de la muerte, Dios preparó el camino para algo más grande. El palo de la promesa no caería allí. El linaje mesiánico no terminaría con lo que Judá no podía decir, Dios todavía lo declararía, con gracia, con poder y con redención. ¿Qué queda de no dejó palabras. No hay discursos, ni oraciones, ni actos honorables registrados. Solo la advertencia eterna, Dios ve. Él pesa los corazones. Él juzga en silencio. Y cuando un hombre persiste en el camino del mal, incluso en las sombras del pacto, la mano del Señor puede descender. El nombre de se pierde en la genealogía, pero su destino permanece como advertencia. Él era el primogénito de Judá, pero no era el primogénito de promesa. Porque a Dios no le impresiona la posición, y Él busca la fidelidad. Lo que queda de no son hechos memorables, sino un silencio cargado de juicio. No hay altares construidos, no hay oraciones registradas, no hay actos de fe que inspiren a quienes vinieron después. Su nombre está registrado en las Escrituras no como un ejemplo a seguir, sino como una advertencia a temer. Representa a aquellos que, aun teniendo acceso a la promesa, deciden ignorarla. Aquellos que nacen cerca del altar, pero prefieren los callejones oscuros de la idolatría. La historia de nos recuerda que es posible llevar un nombre sin vivir su significado. Es posible nacer en un linaje bendecido, escuchar acerca del Dios del pacto, ver los milagros del pasado y aún así elegir el camino de la perdición. No fue víctima de un destino cruel, sino el autor de su propia caída. El juicio de Dios sobre tu vida no fue apresurado, fue justo. Fue la respuesta de un Dios que ve más allá de las apariencias y juzga los corazones. Nos enseña que la ausencia de frutos es, en sí misma, un grito. La espiritualidad estéril de su vida no era neutral, era ofensiva. Estaba en el campo de la promesa, pero no sembró nada. Vivió como si el pacto no le concerniera. Su frialdad no era ignorancia sino rebelión. Su desprecio por la santidad no era casual, sino intencionado. Y ante esto, el cielo no podía permanecer en silencio para siempre. Su nombre aparece solo brevemente en la narración bíblica, pero su ausencia dice mucho. Fue eliminado de la sucesión, borrado de la memoria viva de Israel, como una lámpara que nunca se encendió. Su vida es un recordatorio de que Dios no necesita muchos años para pesar un corazón, basta con unas cuantas decisiones firmes en la dirección equivocada para que se revele la sentencia. Lo que queda de es el recordatorio de que ningún privilegio espiritual reemplaza el temor del Señor. Al final, no dejó un legado, pero sí dejó una advertencia. Un llamado silencioso a la vigilancia, a la obediencia y a la reverencia.
Él era el primogénito, pero no fue fiel. Tuvo la oportunidad, pero no se arrepintió. Él fue el primero, pero no fue contado entre los justos. Y su recuerdo, aunque breve, queda como testimonio: Dios conoce a los suyos y no se deja burlar.